Muchas gracias a todos, bienvenidos. Volvemos a estar aquí. Todo el amor para todos. Hola San Miguel, bienvenidos. San Miguel se unirá ahora a nosotros y vamos a comenzar la conexión haciendo nuestra habitual invocación de la página 30. Vamos a ver un curso de milagros y el cristianismo. Estamos siguiendo este libro, lo estamos leyendo juntos para ver qué es lo que los hermanos han valorado al respecto. Similitudes, cercanías, aproximaciones desde un punto de vista de otro a la verdad, aunque ya sabemos y podemos decir y afirmar que un curso de milagros dice la verdad y nada más que la verdad, y por eso damos las gracias por ello, porque ahora tenemos un manual donde encontramos la verdad y nada más que la verdad. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo, estará aquí con nosotros, está. Sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Ya está aquí San Miguel. Gracias. Te estoy añadiendo aparentemente. Aquí estamos. Hola San Miguel. Buenos días. Buenos días, bendito día. Gracias por compartir el camino de vuelta a casa. Pues cuando quieras. Nos quedamos en el punto 4. ¿Lo hago todos los puntos o...? Venga, sí, repítelos. Punto 1. El curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico, el cual incluye toda materia, forma y el cuerpo. La Biblia afirma que sí lo creó. Punto 2. El Dios de un curso de milagros ni siquiera sabe del pecado de la separación, puesto que saber de él lo haría real, y todavía menos reacciona a él. El Dios de la Biblia percibe el pecado directamente, como se describe en el relato del Jardín del Edén, que se comenta más adelante en el diálogo, y sus respuestas al mismo son vigorosas, dramáticas y a veces punitivas, como mínimo. Punto 3. El Jesús de un curso de milagros es igual a todos los demás seres humanos. Forma parte del Hijo único de Dios o Cristo. Al Jesús de la Biblia se le considera especial, aparte y por consiguiente ontológicamente distinto a todos los demás, puesto que es el unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Punto 4. El Jesús de un curso de milagros no es enviado por Dios para que sufra y muera en la cruz en un acto de sacrificio expiatorio por el pecado. Más bien enseña que el pecado no existe al demostrar que, en realidad, no le pasó nada, puesto que el pecado no tiene efecto alguno sobre el amor de Dios. El Jesús de la Biblia agoniza, sufre y muere por los pecados del mundo en un acto que le brinda salvación vicaria a la humanidad, con lo cual establece que el pecado y la muerte son reales. Además, refleja claramente que Dios ha sido afectado por el pecado de Adán y tiene que responder a la presencia real del pecado en el mundo sacrificando a su Hijo bien amado. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, ayer para comentar lo que viene en el punto 3, fijaos la perspectiva maravillosa, ¿no? De que todos somos Jesús, todos somos como Él, hermanos del mismo rango, San Miguel, Sí. del mismo calibre. ¿Tú te sientes así? Hombre, claro, claro, Jesús era nuestro hermano, yo me siento como un hijo más, Eso no es. como separado. Nos sentimos igual de dignos que Jesús. Claro. Se acaba la idea del pecado.
Se acaba la idea de tener que expiar mediante el dolor, mediante el escarnio. Fijaos que la locura del Hijo de Dios es creer que nos convertimos en carne y luego creer que hay que machacar esa carne, hacerla trizas a base de sufrimiento y culpa. para expurgarnos del pecado, ¿verdad? O sea, nos inventamos un cuerpo de carne y luego creemos que tenemos que machacar ese cuerpo. Jesús lo deja bien claro en las enseñanzas. El que castiga al cuerpo está loco. Y esa locura la hemos mantenido a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, figuras como Santa Teresa de Jesús, que es una de las místicas españolas aparentemente más reconocidas en el mundo entero, ¿verdad? Sí. Que tenía momentos de unión total con Dios. Se dice que hasta levitaba, ¿no? Que se elevaba del suelo cuando se conectaba con la divinidad, y en otros momentos se dedicaba a hacer escarnio de su cuerpo. Se ponía cilicios, dormía en camas con pinchos, ¿verdad? Vemos que eso no tiene sentido. Somos todos el digno Hijo de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Que sí, que somos el digno Hijo de Dios. Que sí que somos tan el Cristo como Jesús. Por eso nos ponemos ese apellido, ¿verdad, San Miguel? O Miguel Cristo. Miguel Cristo. Nuestros nombres ahora serían esos: San Miguel, Santa Hilda, o Miguel Cristo, Hilda Cristo, porque el Cristo es nuestro apellido verdadero. El apellido dice la procedencia. ¿De dónde provienes? ¿De Núñez? No, vengo del Cristo, vengo de Dios, ¿verdad? Qué maravilla. Y como vemos en el punto 4, Dios no nos ha enviado a este mundo. Esa ha sido la salida de la casa del Padre. Se puede ver en el capítulo 8 esa referencia al Hijo pródigo. Capítulo 8. Sí. En la página 165, capítulo 8, el viaje de retorno, el punto 6, el tesoro de Dios, que somos nosotros. ¿Cómo va a echar un padre amoroso de su casa a su tesoro, que somos nosotros? En el párrafo 4 se nos dice: Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor, si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas. Le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido, mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo era en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. Ya está. ¿Qué es lo que quiere un padre amoroso? A su hijo. Nuestro Padre nos ama. Dios es amor inmutable. No es un amor cambiante como el que creemos que nos hemos inventado nosotros aquí. Por eso, como nos explica aquí San Kenneth Wapnick, el Jesús de Un Curso de Milagros no es enviado por Dios para que sufra y muera en la cruz en un acto sacrificatorio de expiación por el pecado, sino que más bien enseña que el pecado no existe al demostrar que nada le ocurrió a él en realidad. Yo creí que me iba de la casa del Padre, pero lo soñé. No me ocurrió, puesto que el pecado no tiene efecto alguno sobre el amor de Dios. No hemos cambiado el amor de Dios. El Jesús de la Biblia, en cambio, agoniza, sufre y muere por los pecados del mundo en un acto que le brinda salvación vicaria a la humanidad. Cuando proyectamos sobre Jesús la posibilidad de sufrir, son nuestras propias percepciones erróneas. El Jesús que Jesús nos aclara ahora es el Jesús que no pudo sufrir porque vino a mostrar que él no podía ser herido. Y todos vinimos a lo mismo, de parte del Espíritu Santo. Por eso ya no establecemos ni el pecado ni la muerte como reales y reflejamos a Dios verdaderamente. El pecado de Adán no ocurrió. Si volvemos a
el capítulo 2, ¿verdad? Donde se nos está hablando de esa creencia en la separación. ¿Qué párrafo? Si Adán nos hubiera creído, la de página 19, 18 y 19. ¿El jardín del El Edén? párrafo, sí, el párrafo 3 de nuevo. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras siga proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Amén. Amén, qué maravilla. Si no nos hubiéramos creído las mentiras de la serpiente, si no hubiéramos querido, porque la serpiente es el ego, si no nos hubiéramos querido inventar un sistema de pensamiento para autoengañarnos y decirnos que Dios se ha vuelto un traidor como yo me he vuelto, como veremos también en las leyes del caos, si yo no hubiera creído que hemos podido cambiar a Dios, como dice el primer proceso, el primer paso en el proceso del descenso hacia el miedo, el primero es que crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó, o sea, que puedo cambiar la creación, puedo cambiar a Dios. Si no hubiera creído eso, nada habría ocurrido. Yo estaría en la casa del Padre. Las ideas no abandonan su fuente. Y esa es la idea que nos repite el Maestro Jesús en el curso una y otra vez, ¿verdad? ¿Verdad? Pues adelante, ¿quieres seguir leyendo, Sí. por favor? Así pues, desde la perspectiva de un curso de milagros, el Dios de la Biblia, creador del mundo y autor del plan de la expiación por medio del sufrimiento, el sacrificio y la muerte, es un Dios del ego. Es un Dios que claramente representa el sistema de pensamiento de especialismo del ego que el curso expone. Jesús mismo establece estos paralelismos en el texto, como puede verse en las sesiones iniciales de los capítulos 3 y 6, en la introducción al capítulo 13, en la importante sección del capítulo 23, las leyes del caos, así como en muchísimos otros lugares del curso. ¿Leemos eso? Bueno, pues sí, claro, vamos allá. Capítulo Como 13. vemos, lo que no tiene mucho sentido, después de hacernos esta clara exposición de cómo en la Biblia se estaba entendiendo erróneamente qué era la expiación, que luego San Kenneth Wapnick diga que el curso de milagros no viene a corregir a la Biblia y que son dos opciones diferentes, ¿no? El Espíritu Santo viene a corregir lo que hemos manifestado en la Biblia que no se entendió bien. Capítulo 3, la percepción inocente. Y la primera sección es la expiación sin sacrificio. ¿Empiezas a leer? A ver, ¿qué página me has dicho? Página 39, capítulo 3. Dice secciones iniciales del capítulo 3, 6 y en la introducción al capítulo 13. El primer punto, el primer párrafo del capítulo 3. Sí, expiación sin sacrificio, Vale. es lo que estamos hablando. 1. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre. ¿Puedes parar un momento? Sí. Pues, vale, gracias. Cristianos sinceros, cristianos de corazón, cristianos, mentes que buscan a Cristo, mentes que buscan a Dios, pero que no lo han entendido, porque todavía se están dejando guiar por el ego. Gracias. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido,
Parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. ¿Has visto que nos dice que estamos proyectando erróneamente nuestros temores? ¿Mm? Lo proyectamos sobre Dios. Dios se ha vuelto un Dios castigador y quiere hacer escarnio de sus hijos y se conforma con machacar al bueno para lavar los pecados de todos. Qué locura, ¿no? Qué locura, sí. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El Vale, auténtico, fíjate, qué importante es esto. Tales conceptos, que Dios sea un Dios vengador, se infiltra en la religión y hace que sea lo contrario de lo que es el reencuentro con Dios. ¿Cómo vas a querer encontrarte con un padre vengador? Lo que querrás será huir, tiramillas, que se quede lo más lejos posible de mí, ¿no? Si tú consideras que tu padre lo que quiere es vengarse de ti, eso no es un concepto por el cual yo me quiera reunir con mi padre, y la religión es reunirme con Dios. Entonces invierten a la religión y la vuelven temible, y por eso muchos se vuelven ateos incluso, ¿no? Cuando nos criamos en ambientes religiosos donde se te dicen, teme a Dios, teme su venganza, obra bien porque si no serás castigado con las llamas del infierno. Gracias. el auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Fíjate, San Miguel, lo que nosotros hemos intentado es creer que el temor y el amor son ambos posibles. ¿Te das cuenta? Esa es la idea de un mundo de opuestos, que la noche, o la ausencia de luz es tan posible como el día, que la maldad o la ausencia de bondad es tan posible como la bondad. Eso es una locura, que el ego o ausencia de identidad compartida, el Cristo, es tan posible como Dios. Que no es posible. Por eso, si yo realmente me hago las preguntas que el Espíritu Santo me propone que me haga, ¿cómo iba a ser posible que Dios sea un Dios de conflicto, un Dios de maldad, un Dios de resarcimiento, de venganza, de me la haces, me la pagas? No es posible. Dios no piensa así. Esas son las proyecciones del Hijo sobre Dios. Por eso, cuando en la Biblia se habla de un Dios de ese tipo, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿por qué en el Nuevo ya no se habla tanto de un Dios así? Porque ya está la mano de Jesús en el Nuevo Testamento. Ya está la mano de Jesús diciendo que no, que yo os voy a reinterpretar la ley. Claro que Jesús se encontró con toda la oposición de los poderes establecidos en aquella época, tanto religiosos ilusoriamente como los poderes económicos y sociales establecidos. Los que ostentaban aparentemente el poder en, digamos, en los lugares donde pareció transitar Jesús, no querían lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús venía a igualarnos a todos. Y los que ostentaban el poder aparentemente decían, uy, que se nos van a revelar las masas, ¿no? Este nos pone a todos por igual, nos unifica, nos iguala. Este es un agitador de masas, que le corten la cabeza. Hay que crucificarlo, hay que quitárselo en medio cuanto antes, porque nos agita al personal, a los que están ahí apaciguados, sufriendo en silencio sus hemorroides, aparentemente. Pues no tiene sentido. ¿Verdad, San Miguel? Verdad, verdad. Es una locura. Eso es. Nos vamos a leer el capítulo 6 también. Capítulo 6. ¿Qué epígrafe? El primero. ¿El primero que es la introducción o el mensaje de la Sí. Constitución? Pues vamos a leer. Un segundito que llego. Gracias.
Vamos a leer el mensaje de la crucifixión. Sí. 1. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. Fíjate, ¿qué nos ha dicho Jesús? Tenemos asociada la salvación con la crucifixión. Te salvas cuando te crucifican. ¿A quiénes llamamos santos? ¿A quiénes canonizamos? La mayor parte de los santos llegaron a la santidad siendo mártires. Mártires, correcto. Nos dice, claro, Jesús nos dice, no voy en busca de mártires, sino de maestros, que no vas a tener que ser crucificado, vas a tener que perdonar, nada más. Si comprendiéramos que el perdón nos libera de las alucinaciones de ser un cuerpo, no volveríamos a sufrir jamás, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. Continúo. Adelante. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión, que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. Porque nos va a decir Jesús que el verdadero mensaje es la resurrección. ¿Qué trae consigo la crucifixión? La resurrección. Fijaos que hasta en un caso de ataque extremo, como pareció ser la crucifixión, no mueres, no puedes morir. Simplemente vuelves a la verdadera vida, que es la vida en el reino de los cielos, del conocimiento. ¿Verdad? ¿Verdad? Continúo. 2. Sí. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Y ahí está la clave. Cuando vemos la idea de la crucifixión desde el ego, dices, ¡ah! Uy, si yo para salvarme tengo que ser como Jesús que le crucificaron, quita, ya me salvo yo a mi manera, a la manera que me propone el ego. Sálvate con los placeres del mundo. Total, los malos y los buenos van a pagar como si fueran injustos por igual, pues ataca, arrasa, asesina, manipula, miente y que no te pillen. ¿Verdad? Esa ha sido nuestra locura. Nos dice Santa María Cristina Moreira, feliz instante santo, amados hermanos, gratitud infinita a nuestro Padre por nuestra perfecta creación, como uno con Él, todo y todos. Gracias, Santa María Cristina Moreira, gracias a todos. Pues adelante. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Fíjate, San Miguel, ¿qué es esto de la jornada inútil? Es inútil intentar matarnos para ver que no podemos morir. Es que fíjate cómo aprendíamos antes, a base de sangre, sudor y lágrimas. Te dabas de cabezazos contra las paredes continuadamente hasta que comprendías que el dolor es un sinsentido, que no ganas nada sufriendo. Nos matábamos los unos a los otros hasta comprender que no podemos morir. Es inútil que intentes aprender por la vía del ego. Mejor reconoce que estás equivocándote y sana. Continúo. Gracias. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro.
Amén. ¿Seguimos un poquito? Sí. Tercero, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero, Vemos la pescadilla que muerde la cola, ¿verdad? sí, así es. Un círculo vicioso. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible, y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Y el punto que viene ahora, el párrafo 4, es vital para nuestra comprensión de lo que nos está queriendo decir Jesús. Vamos allá. Nos dice Santa Elaine, maestra, qué mensaje tan hermoso, tan perfecto, tan importante el de Jesús en este epígrafe. Pues así es, Elaine. Bueno, 4. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su Párate un momentito ahí. Sí, Esa es la clave. Cualquier cosa que pueda ser destruida no es no es real, real. no viene de Dios. Los cuerpos humanos, el mobiliario que tienes alrededor de ti, el cuerpo de un perro, si es destructible, no es real, no lo ha creado Dios. Dios no crea lo destructible, no crea lo perecedero, no crea lo corruptible. No, Dios no crea erróneamente. Dios crea a su semejanza y Dios es inmutable, es invulnerable. Luego, por eso el resumen del curso tan fácil, tan sencillo. Nada real Puede puede ser ser amenazado. amenazado. Nadie Lo puede- que tú eres es inmutable, no puede ser amenazado, eres el invulnerable hijo de Dios. ¿Y para qué estudiamos el curso? Para comprender esto, Mm. para comprender que somos invulnerables. Solo lo irreal puede ser amenazado. Los cuerpos ciertamente parece que se pueden romper, incluso morir, desaparecer, pero lo que tú eres no va a ser transformado, trastocado, cambiado. Por eso podemos descansar en paz si aceptamos esto. Lo ¿Verdad? siento seguro. La, 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 la. Cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que... Ajá. Fíjate, la destrucción de algo que es destructible no justifica tu ira. Se te rompe el móvil, se te rompe el ordenador, se te rompe un brazo. No justifica tu ira. No es real. Enfadarse por lo ilusorio no tiene sentido. ¿Mm? ¿Verdad? ¿Verdad? Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Una locura. En cambio tenemos la solución. Oye, que no eres un cuerpo, que eres libre, que eres espíritu inmortal, invulnerable, sigues siendo tal como Dios te creó. Equipárate con el espíritu y eres libre. Por muchas cadenas que parezcan ponerle al cuerpo, mentalmente, ¿qué es lo que eres? Eres libre. Reconozcámonos como lo que somos. Bueno, pues merece la pena leerse todo el epígrafe. Vamos a pasar al capítulo 23, si te parece bien. 23. Y nos vamos a las leyes del caos. Que es el punto 2, ¿verdad?
¿Puedes llevar las leyes, el 1 o la No, primera ley vámonos caótica? a las leyes del caos. Ujú. ¿La primera ley caótica? Sí, gracias. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que el otro valora, y el ataque se justifica porque los valores difieren. En los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Amén. Amén. Seguimos leyendo. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. ¿Y la segunda ley del caos? La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque, y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores, por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Amén. Si quieres, saltamos el párrafo quinto, vamos a leer el 6 y el 7. Vale. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos, que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno, pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia de que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Fíjate, ¿Eh? que el Padre nos odia. Sí. Esto es lo que creemos nosotros y no lo ponemos en duda. Dios me odia, por lo tanto, ¿cómo voy a recurrir a Él en busca de ayuda, no? Claro. 7. 7. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. La salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el Padre y siente que su ataque está justificado. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. Y el 8, y ya con esto lo dejamos. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito, y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final, y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. No pienses que el ego te va a ayudar a escapar de lo que él desea para ti. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego estima. Y nos vamos a ir al punto 17,
donde también Jesús nos hace un despliegue de esta locura para que la tengamos clara, del manual para el maestro, cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos. Y nos vamos al párrafo 5, página 50. Párrafo 5. Uh-huh. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. No veo. Sigue leyendo, Sí. que todavía tiene más enjundia. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes... Fíjate lo que está diciendo San Miguel. Estamos en pugna con Dios, pero hay que sacar esa idea de la conciencia y así nos olvidamos de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. ¿Mm? Y sigue diciendo la frase 7. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Ya está, fíjate. ¿Qué te parece? No vea. Si yo me olvido de Dios, pues Dios se olvida de mí. Y entonces estoy aquí en el mundo yo solo, por mi cuenta, a mi manera. Leemos el 7, el párrafo 7 y ya Vale. volvemos a la lectura. Mas ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios. Pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. No vea. Nos dice Santa Elaine de un curso de milagro, todo esto se lo he comentado a un hermano que pareciera centrarse en el ilusorio cuerpo. Casi siempre me dice que el cuerpo tiene necesidades, que porque somos humanos, inclusive pareciera seguirme diciendo lo mismo. Le he comentado que no estamos solos y que el cuerpo es solo un vehículo de comunicación, que esa no es nuestra verdadera identidad y demás. Sin embargo, pareciera seguirme diciendo lo mismo. Dice un poquito más que pareciera que no has leído, te pareciera que me comenta muy seguido que debo tener un novio y no estar sola, etcétera. Ah, pues eso me lo he perdido yo. Ah, sí, es verdad. Que debo tener un novio y no estar sola, etcétera.
Le he comentado que no estamos solos y que el cuerpo es solo un vehículo de comunicación, que esa no es nuestra verdadera identidad y demás. Sin embargo, pareciera seguirme diciendo lo mismo. Pues ahí que hay que aplicar la paciencia infinita, ¿verdad? Paciencia Para infinita, resultado inmediato. inmediatos. Y ya se te irá diciendo cómo seguir interactuando con el hermano. Los milagros hay que seguir obrándolos y tener fe y caridad para con el hermano. Fe en el hermano como practicábamos ayer, ¿verdad? Confío en mis hermanos, con confianza es con fe, en que ellos van a aceptar la expiación para sí mismos. Esa es la verdadera caridad, verles como si ya la hubieran aceptado. Pues seguimos en la página 4 de un curso de milagros del cristianismo. Página 13. Para la nueva edición, página En 13. resumen, por lo tanto, podemos concluir que no existe ninguna forma de reconciliar el Dios o la teología de la Biblia con la teología que encontramos en un curso de milagros. Es más, la figura de Jesús en la Biblia es totalmente incompatible con el Jesús que fue autor de un curso de milagros. De hecho, Jesús afirma en el curso, en obvia referencia a las imágenes históricas que se extrajeron de las bíblicas, que se han hecho ídolos amargos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Constituye una fuente continua de asombro. C5, vamos a verlo, ¿no? Vale. C5 sería en el manual. Es la clarificación de términos, ¿puede ser? Vamos a ver. Manual para el maestro, clarificación de términos, el punto 5. Jesús Cristo. Sí. 5, 5, 7. El 7, no encuentro el 7. 6. Se ha hecho amargos, es la frase 7. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. Eso es. Fíjate que habíamos convertido a Jesús en un ídolo más. Yo he tenido un escapulario con una astillita de la cruz y eso parecía ser algo sagrado, parecía tener poderes, ¿no? Cuando en la sacristía pareciera que tomamos la hostia consagrada, se supone que estamos integrando el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, de Jesús, era especial, ¿no? Esa ha sido nuestra locura. Fijaos que la postura que parece adoptar San Kenneth parece ser un poco radical, ¿no? Diciéndonos que hay que desechar completamente al Dios que nos plantea la Biblia. No todo el tiempo la Biblia nos plantea un Dios así, también nos plantea un Dios de amor. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer realmente con la Biblia? Quedarnos solo con las partes donde se habla de amor, ¿verdad? Sí. Porque recordemos que el mundo del sueño es un sistema de pensamiento dual. El ego no ha podido, el sistema de pensamiento del ego no ha podido atraernos solo con la negrura. Por eso ha cogido la interpretación del Espíritu Santo, la ha tergiversado, la ha vuelto ilusoria porque la ha añadido a los opuestos. Y entonces es un sistema de pensamiento de confusión porque parece estar todo entremezclado. El papel ahora del Espíritu Santo es desenmarañar esa maraña de pensamiento amoroso con el no amoroso y dejarnos el pensamiento amoroso pero universal, todo abarcador. El amor no solo en parte y a veces espacio y tiempo, ahora es total y siempre, ¿verdad? Sí. Gracias, Miguel, no hay nada que temer, claro que no. Y nos dice Santa Elena, exacto, maestra, eso hago, paciencia infinita, milagro inmediato. Amén, gracias. Pues adelante, San Miguel. Si quieres repetir la última Sí, frase. sí, la vamos a repetir.
Jesús afirma en el curso en obvia referencia a las imágenes históricas que se extrajeron de las bíblicas que se han hecho ídolos amargos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Constituye una fuente continua de asombro, dadas las claras distinciones entre la figura bíblica y la del curso. Observar cuán frecuentemente se intenta esta reconciliación. De hecho, el padre Clark hace esta observación en el transcurso del diálogo. Sigo. Sí. A menudo he hecho públicamente el comentario de que una de las lecciones más importantes que puede aprender un estudiante de un curso de milagros es cómo estar en desacuerdo con alguien, tanto si esa persona está en otro camino espiritual o es estudiante del curso, sin que ello conlleve un ataque. En nuestro mundo de multiplicidad, desde donde rigen las proyecciones y las percepciones personales, es casi imposible que la gente se ponga de acuerdo en cuanto a los sistemas de pensamiento, y en realidad en cuanto a casi cualquier otra cosa. De hecho, mi padre solía decir que las diferencias de opinión son las que dan lugar a las carreras de caballos. También es lo que da lugar al universo del ego y refleja su pensamiento original. El hijo está separado y difiere en especie de su creador. A ver, esto tiene que entenderse porque la idea es que si aceptamos que este mundo es un mundo de diferencias, esa sería la primera ley del caos. La verdad es diferente para cada uno de nosotros. Cuando perdonamos ya no vemos las diferencias que nos mostraría el ego si le dejáramos. Cuando perdonamos tenemos el mundo real donde todos vamos a estar de acuerdo en cuál es la verdad, porque la verdad es solo una. Entonces aquí nuestro santo maestro está mezclando la llegada del curso de milagros a nuestras vidas con que hay que este mundo de las diferencias no va a cambiar. Claro que va a cambiar el mundo proyectado. Va a ser sustituido progresivamente por el mundo real que se va a extender aquí. ¿Verdad, San Miguel? Así es. ¿De dónde surge el mundo proyectado? De la mente egoica. Sí. Si aceptamos su corrección, la corrección de la proyección, lo que vamos a tener es la extensión del mundo real aquí. Fijaos que esto es algo que parece que muchos hermanos no están aceptando todavía. Que el mundo mental vaya a tener una manifestación en el mundo de lo físico. ¿Te das cuenta? Y solo habría que querer ver de dónde surge el mundo físico, del mundo mental. Si cambio de mentalidad, ¿qué va a pasar con el efecto? Porque el mundo no es más que el efecto de mi manera de pensar. Claro que esto no va a seguir así. Cada vez que más de nosotros tengamos una mentalidad, como nos dice Jesús, verdaderamente milagrosa, el mundo de lo físico va a ir manifestando lo bueno, lo hermoso y lo santo solamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando ya todos estemos pensando solo milagrosamente, no hará falta más tiempo. Y el mundo de la separación, que empezó por ser un mundo de separación, que ahora será un fiel reflejo de la unidad, desaparecerá, porque ya no necesitaremos más la percepción, porque habremos aprendido a aceptar la verdad tal y como es. Gracias. Como cito más adelante en el diálogo, el propio Jesús comenta en un curso de milagros: una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Fe. Bueno, sí, clarificación de términos, introducción, segundo párrafo, ¿nos vamos para allá? Venga. A ver, esta frase puede dar lugar, y de hecho pareciera estar dando lugar a muchas interpretaciones erróneas. Volvemos a recurrir al diccionario las veces que hagan falta para clarificar lo que Jesús nos está diciendo. Claro que en este mundo parece haber muchas diferencias y claro que desde la perspectiva del mundo parece que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero por eso Jesús nos dice, cambia de mentalidad, no sigas aceptando la perspectiva del mundo de disparidad, de interpretaciones diferentes como válida. No es desde la perspectiva del mundo. Y la teología es la ciencia de Dios. Teología. Una teología universal es imposible.
Mientras que una Pero experiencia, ¿qué es? sí, Sí, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. es posible la consistencia en la interpretación. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Es que a veces no queremos entender y por eso entendemos lo que queremos. Teología, ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. La teología serían las creencias. Claro, porque la ciencia está basada en lo que el ser humano cree. Claro que el ser humano, que es el ego, no se va a poder poner de acuerdo con respecto a qué es Dios. Pero es que no se nos pide que nos pongamos de acuerdo como seres humanos, sino que abandonemos la creencia de ser seres humanos y aceptemos el que somos seres divinos. Y desde ahí, claro que vamos a estar todos de acuerdo. Y claro que va a haber una ilusoria ciencia universal, pero la ciencia divina. La aproximación a Dios desde la divinidad en nosotros, ¿verdad? Entonces, si aceptamos que la teología era el conocimiento humano, pues por supuesto que desde ahí no intentemos ponernos de acuerdo, porque precisamente es la manifestación directa de que somos diferentes. Primera ley del caos. La verdad es distinta para cada uno de nosotros. Y de hecho, cuando se estudian carreras de este tipo, donde se busca el conocimiento de quién soy, de dónde estoy, como es la psicología, por ejemplo, la filosofía podría ser otra de este tipo de carreras, que busca el aglutinar el saber que hemos ido desarrollando en este mundo, lo que ves es que hay hipótesis completamente contradictorias. Por ejemplo, yo he visto plantearse hipótesis de qué es antes, la emoción o eh, el pensamiento. Y unos psicólogos investigadores decían que primero era la emoción y buscaban pruebas que corroboraran esa hipótesis. Hacían experimentos aparentemente científicos que corroboraran esa hipótesis. ¿Y qué pasaba? Que encontraban pruebas a su favor. Y otros científicos, psicólogos científicos, buscaban que el pensamiento era antes que la emoción, ¿verdad? Y encontraban pruebas a su favor también. Entonces, ¿cómo es posible que hipótesis completamente opuestas tengan pruebas a su favor? Solo es posible en un mundo de dualidad donde tan real parece ser el orden como el caos. Tan real parece ser la verdad como la falsedad. Porque aquí nos hemos inventado este mundo de percepción para manipularnos a nosotros mismos y decirnos que la verdad es falsa y que la falsedad es verdad. Entonces, claro, ¿cómo no íbamos a estar hechos un lío? ¿Verdad, corazón? ¿Verdad? Lo dejamos Pues aquí. adelante. Ah, vale, muy bien, que son -5. Estupendo. Muchísimas Qué gracias. puesta estás, Gilda, qué puesta estás, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, el Espíritu Santo que lo sabe todo. Qué puesta Yo no estás, hago más cariño. Qué barbaridad. hacerme a un lado y permitir que todo lo que he estudiado, que no tenía ningún sentido, pues el Espíritu Santo lo reinterprete, ¿verdad? Qué puesta estás, cariño. Qué barbaridad. Increíble, increíble. Igual que tú. Cuando te veo a ti, lo puesta que está, digo, no veas todo lo que me queda a mí todavía. ¡Wow! Pero si no te Hoy, queda nada, hoy, San hoy, hoy, Miguel, hoy, hoy, hoy. es una buena noticia. Tú no te preocupes por eso. Yo también me junto a lo mejor aparentemente con otros maestros que saben mucho más que yo, que este Más que aspecto de tú, la más que mente. tú. Sí, sí, sí. De verdad, yo hace poco he estado interactuando con un hermano milagroso que ha estudiado muchas otras culturas, tiene aparentemente más años que yo, como 10 más, pero ha estado siguiendo caminos espirituales, caminos del redespertar, tiene aparentemente mucha más cultura que yo y no te creas que por eso se va a salvar antes que yo. No, nos vamos a Increíble. salvar porque aceptemos la verdad. Los saberes de este mundo no son nada en comparación con la verdad que es una y simple, que es que eres el amor, nada más. Eso es lo único que tenemos que terminar por integrar, ¿verdad? Y eso ya lo eres. Si lo único que es la salvación es que
reconozcamos que somos el amor. Solo con aceptar que soy tal como Dios me creó, me salvo. Porque Dios te ha creado perfecto. Los saberes de este mundo solo sirven si los ponemos en disposición del Espíritu Santo. Pero no creas que alguien por saber muchas cosas del mundo, un aspecto de la mente por saber muchas cosas del mundo, está en lo cierto. Puede estar completamente equivocado teniendo mucha cultura, habiendo viajado muchísimo, sabiendo muchos idiomas, y estar completamente equivocado. Y alguien que aparentemente no tiene mucha cultura, no ha conocido otros países, aceptar a Dios en sí y salvarse. Ya está. Es solo eso. ¿Vale? Vale. Nos vemos el martes. Vale. Hay una hermanita que pregunta, si tienes prisa, pues cuelga. Le voy a leer, sería Ana Delia, Beltrán, Julián, maestra Hilda. Una pregunta, ¿los pensamientos son engañosos? De acuerdo, pero las emociones también son engañosas. Gracias, un abrazo. Sí, gracias por la maravillosa pregunta, porque sí, así es. Toda emoción que no sea amor es un engaño, es un fiasco, es falso. Siempre que decimos creer poder sufrir, estamos engañándonos. Siempre que tienes miedo, te estás engañando, porque no se puede tener miedo. ¿Qué es el miedo? Sino la ausencia de conciencia del amor, la ausencia de experiencia del amor. Nada más. El miedo es una falsedad, es la arrogancia del Hijo de Dios diciendo que puedo sentir, experimentar algo que no soy, porque no lo ha creado Dios. El miedo es ilusorio. Solo puedes tener una emoción real, que es la que nos ha dado Dios y es lo que somos, amor. El miedo nos lo hemos inventado nosotros y es solo la creencia en la ausencia de amor. Y a eso le llamamos de muchas maneras para que no parezca lo mismo: apatía, rubor, inquietud, zozobra, desasosiego. Me despido yo. Nos vemos. Gracias, Gracias. gracias Gilda. Nos vemos el martes. Bendiciones a todos. Gracias por Igualmente. estar. Bendiciones, igualmente. Fijaos que si os sirve, solamente voy a hacer un poquito más de hincapié en esto porque es muy importante que se comprenda que todo lo que no viene de Dios es falso, así de sencillo, así de simple. Cuando este aspecto de la mente estudió psicología, estudiábamos emociones primarias y emociones secundarias, ¿verdad? Si ponemos emoción en el diccionario, veréis que nos va a venir seguramente algo así en cuanto se abra una de las respuestas un poquito más, más elaboradas, aparentemente. Emoción, definición: alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Segunda definición: interés generalmente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. Vamos a ver si emoción, Wikipedia. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Reacciones. Fijaos que por eso cuando aprendemos este curso no tenemos ni por qué reaccionar ante nada que no venga de Dios, y reaccionamos ante pensamientos. Ojo, por eso es importantísimo no reaccionar ante ningún pensamiento hasta que no comprobemos, corroboremos que es un pensamiento de Dios, porque si no ya estaríamos teniendo miedo y no es la voluntad de Dios. Psicológicamente las emociones alteran la atención. Fijaos que cuando detecto un pensamiento del ego, que es un pensamiento de miedo, mi atención ya deja de ser estable, de percibir universalmente, y entonces me focalizo en algo, ya sea, fijaos que por eso Jesús nos dice, las emociones del ego también incluyen las emociones aparentemente de exaltación cuando crees que el objeto de tu exaltación, de tu bienestar, es de fuera adentro. ¿Qué pasa cuando crees que ves algo que te gusta mucho, que te atrae especialmente? ¿Qué pasa con tu estado de ánimo, de paz, de absoluta dicha, de perfecto goce?
perderías ese estado y tendrías en realidad miedo. Que esto es lo que nos quiere explicar Jesús. Porque lo que está pasando es que ahora tu estabilidad anímica que viene de Dios se ha convertido en algo que depende de conseguir aquel objeto del deseo, del placer. Es miedo, pero lo llamamos placer y nos creemos que nos gusta. Por eso de verdad hay que querer ver y estudiar el curso para ver lo que Jesús nos dice. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en el capítulo. Nos vamos, perdón, al manual para el maestro, en el punto de reflexión número 8, en la pregunta 8. ¿Es posible o cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Primer párrafo. La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, en un trasfondo desigual. Fijaos, todo parece estar en un escenario. Cuando le damos preponderancia a algo dentro del escenario, esa cosa pasa a estar en el centro del foco de atención. Si yo cojo este rotulador y lo pongo en el foco de mi atención y creo que me gusta, lo ensalzo, lo entresaco del resto, lo he separado, lo he segregado y ahora lo convierto en mi foco de placer. Si lo tengo, si lo poseo, mira qué bonito, es un cactus, es un boli que tiene la forma de un cactus. Ya me he perdido, ya no estoy percibiendo con igualdad, con amor toda la situación. Dicha creencia se basa en diferencias, en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadizo. ¿Qué prefiero? ¿Este lápiz rosa o este rotulador verde? ¿Qué pongo en mi foco de atención? En grados variables de oscuridad y luz y en miles de contrastes en los que cada cosa vista compite con las demás por sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Y una idea más amenazante o una que se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo, que son las normas de la magia, como leíamos antes, que el mundo me ofrece la felicidad de por sí, que el mundo es algo de por sí, trastorna completamente el equilibrio mental. Todos seguramente habréis tenido la experiencia de que os gustara alguien físicamente en el mundo de la ilusión. ¿Qué pasaba cuando tú estabas felizmente con tus amigos y llegaba el chico o la chica que te gustaba en ese momento? Tus amigos pasaban desapercibidos y tu foco de atención era para con ese objeto del placer. En realidad estabas teniendo miedo, pero le llamamos placer, placer y dolor. Estabas teniendo el dolor de la separación porque además creías que era un objeto que podrías conseguir o no, retener o no. En este caso un cuerpo humano. Nos da igual un boli que un cuerpo humano. Son formas, son figuras que no van a perdurar. ¿Verdad? Pues de eso se trata. Y toda emoción que no sea el perfecto amor es una emoción de miedo. Y Jesús nos dice, lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar, decir los ojos del cuerpo, es decir, cuando acudimos al ego para interpretar, son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Emociones, solo el amor. Por muchas clasificaciones que hagamos de emociones, de amor o de miedo, el amor, es universal y todos amamos de la misma manera cuando amamos desde la verdad en nosotros. Todo lo demás es una ilusión y no existe. Gracias, bendiciones, nos amamos.